El tema que tocaría hoy es la Guerra Fría, ¿no? La Guerra Fría fue como un gran enfrentamiento indirecto, nunca directo, que se dio entre las dos superpotencias políticas, militares y económicas que surgieron después de que finalizó la Segunda Guerra Mundial, donde, recordemos, eh, la alianza entre Estados Unidos, la Unión Soviética, Inglaterra y en menor medida Francia termina derrotando a la Alemania nazi, la Italia fascista y la dictadura militar japonesa, eh, a partir de lo cual se da una reorganización, no solo de todo lo que era Europa, que había quedado bastante destruida como consecuencia del conflicto, sino que además hubo una reorganización, se podría decir que del sistema mundial tal como era, ¿no? Donde aparecieron un montón de cosas que todavía existen y otras que, bueno, no existen más, pero durante muchos años eh, estuvieron vigentes. La Guerra Fría se desarrolló entre el final prácticamente de la Segunda Guerra Mundial, 1945 más o menos, hasta la caída de la Unión Soviética, que se desintegró y junto con la Unión Soviética todo el llamado bloque socialista en 1991. Bueno, eh, ¿cómo empezó todo esto? Bueno, como lo anticipamos, más o menos cuando estaba terminando la Segunda Guerra y las principales potencias que encabezaban la alianza contra el fascismo, la Unión Soviética, Estados Unidos y Gran Bretaña, como ya veían que iban a ganar, era obvio, se caía de Maduro, ya vamos a ganar, vamos a ganar, vamos a ganar, empiezan a decir, bueno, ¿y después qué pasa? ¿Qué vamos a hacer? Entonces, bueno, comienzan a ponerse de acuerdo más o menos en cómo iba a ser el sistema que iba, los principios bajo los cuales se iba a reorganizar y funcionar el mundo después del desastre de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, claro, estamos hablando de grandes potencias, una que era un imperialismo en alza, que era los Estados Unidos, otro que era un viejo imperio, como era Gran Bretaña, un imperio en decadencia, pero muy grande, buena parte del mundo todavía era colonia británica, y por otro lado, una superpotencia que desafiaba al sistema capitalista y que quería expandir su sistema al resto del mundo, su sistema socialista, que era la Unión Soviética. Obviamente iban a empezar a aparecer muchos desacuerdos, y de hecho así fue. Eh, entonces, ¿cuál fue el resultado más o menos de esto? Bueno, por un lado, lo más obvio, modificaron las fronteras de Europa tal como eran. Estas fronteras cambiaron radicalmente. Hubo países que incluso se corrieron hasta 500 kilómetros hacia el costado, como pasó con Polonia. Si ustedes ven un mapa de Polonia antes del año 1945, era de una manera, y después de 1945, Polonia aparece totalmente corrida hacia el centro de Europa, ¿no? Esto significó que también corrieran a la gente, o sea, la gente también se tuvo que correr 500 kilómetros, es decir, en lo que fue una de las migraciones más grandes que hubo en la historia, pero esto pasó en toda Europa, más o menos, porque todas las fronteras cambiaron bastante. Pero eso es lo más relativo. Lo más importante es que, además, Estados Unidos y la Unión Soviética, que ya empezaron a asomar como las grandes potencias que iban a definir más o menos de qué la iba todo a nivel mundial, empiezan a como repartirse el mundo. No directamente, sino indirectamente. ¿Qué quiere decir? Que empiezan a ponerse de acuerdo en cuáles van a ser las zonas en las que van a influir. O sea, lo que se llama zonas de influencia. Entonces, claro, la Unión Soviética empieza a decir, bueno, pero esta región, en esta región vos no te metás. Las cosas las manejo yo. Y Estados Unidos va a hacer lo mismo con determinadas regiones. Y de esa manera se van a ir definiendo los dos grandes bloques que se van a enfrentar a nivel político, ideológico, económico e incluso militar, aunque nunca directamente entre Estados Unidos y la Unión Soviética, en los siguientes 40 años, más o menos 50 años. Que son, por un lado, el bloque occidental,
capitalista, liderado por los Estados Unidos, y que va a tener como aliado fundamental a todos los países de Europa del Este, de Europa Occidental, sobre todo Gran Bretaña, Francia o, por supuesto, Alemania del Oeste, la República Federal Alemana, entre otros. Y por otro lado, el bloque oriental socialista, liderado por la Unión Soviética y que va a tener su principal aliado, incondicional hasta el final, a casi todos los países de lo que se conoce como Europa Oriental o Europa del Este, como Bulgaria, Hungría, Polonia, etc. Va a tener otros aliados, pero no van a durar mucho, como por ejemplo China, que va a tener una revolución en 1949 y va a pasarse a lo que son los países socialistas, va a adoptar un sistema socialista, pero después se van a pelear con la Unión Soviética, eso ahora no importa. Bueno, otras consecuencias. La construcción de una serie de instituciones, la creación de un montón de instituciones para regular las relaciones políticas y económicas a nivel mundial, que son por un lado las Naciones Unidas, la ONU, que todavía existe. Por otro lado, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, que todavía existen y que supuestamente tenían que tratar de controlar que no volviera a haber grandes desequilibrios económicos como los que había habido en la década del 30, para lo cual iban a dedicarse a prestar plata, ¿no? O sea, esto que era una buena intención en ese momento, con el tiempo va a ir cambiando y el Fondo Monetario se va a convertir en lo que es hoy, ¿no? Digamos, una institución que explota a los países y que les dice qué es lo que tienen que hacer y que lo que tienen que hacer siempre consiste en ajustar, ¿no? Ajustar el presupuesto, reducir salario, las cosas que hace muchos años que nos pasan a nosotros. En este momento nos está pasando todavía. Eh, y bueno, ahora, ¿cómo fue la escalada, ¿no?, de este conflicto, la tensión? Bueno, la tensión se dio en la segunda mitad de la década del 40. O sea, después de una serie de reuniones que tienen las grandes potencias cuando estaba terminando la Segunda Guerra Mundial, eh, cuando la guerra termina y empiezan a tratar de llevar adelante lo que habían acordado, empiezan a tener roces, empiezan a tener problemas. Los problemas se van agravando. Y acá el que da el paso al frente es Estados Unidos. O sea, Estados Unidos es el primero que vio en la Unión Soviética una amenaza muy grande a lo que entendía que era el sistema que ellos defendían y su estilo de vida. Entonces van a empezar como a acosar a la Unión Soviética. Y para eso van a crear una serie de instituciones que van a implicar alianzas con todos los países de Europa Occidental. Una de estas instituciones va a ser la Organización del Tratado de Atlántico Norte, la OTAN, que es una alianza militar liderada por Estados Unidos que aporta la mayor cantidad de soldados y de financiamiento, y con los cuales Estados Unidos lo que establecía con todos los países de Europa Occidental era, bueno, una alianza de defensa mutua. Claro, ¿de defensa contra quién? Y contra la Unión Soviética. Esa era la idea. Por otro lado, un plan de reconstrucción, fundamentalmente de Europa, que apuntaba sobre todo a los países que estaban más cerca de la zona de influencia soviética, como era sobre todo Italia y Alemania Occidental. Esa política de reconstrucción implicaba mandar no solo financiamiento, sino también asesores, técnicos y demás. Claro, y de paso también asesores militares, con lo cual Estados Unidos terminó poco después estableciendo bases militares que todavía están, por ejemplo, en Alemania, que es uno de los países que más bases militares estadounidenses tiene en el mundo, todavía hoy. Claro, obviamente la Unión Soviética no se iba a quedar callada. Entonces, lo que hizo a continuación es lo mismo, o sea, replicar lo que hizo Estados Unidos en respuesta a, a esas, a esas medidas, ¿no? Creando, por un lado, una alianza militar con todos los países de su zona de influencia, fundamentalmente los de Europa Oriental, que se llamó el Pacto de Varsovia.
Y a nivel económico, la Unión Soviética rechaza el Plan Marshall porque para ellos implicaba que Estados Unidos se metiera dentro de su zona de influencia y de la misma Unión Soviética, y lo que crea es una especie de mercado común, ¿no?, de ayuda económica que se llamó Comecon. Era, digamos, la sigla traducida sería Comecon, digamos, Consejo Económico de Ayuda Mutua, algo así. Eh, para la década del 50 ya está todo absolutamente mal entre Estados Unidos y la Unión Soviética. De hecho, Estados Unidos va a intervenir en una serie de países de manera muy agresiva para contrarrestar lo que ellos entendían que era la influencia soviética. Por ejemplo, va a intervenir en la guerra civil de Grecia a favor de las fuerzas de la derecha, contra la guerrilla comunista de liberación, van a intervenir en Italia, en las elecciones, en contra de el Partido Comunista que tenía, que a las encuestas le daban muy bien, entonces va a financiar al partido opositor, va a intervenir en Turquía para mantener a un gobierno de derecha, y además para establecer bases militares en Turquía, lo van a intentar, o pedir la autorización para instalar rampas de misiles, etcétera. Va a intervenir en Corea, ¿no? Para evitar la unificación de la península bajo un régimen comunista, a partir de lo cual Corea quedó dividida hasta el día de hoy entre Corea del Norte, que es comunista, y Corea del Sur, que es capitalista y proestadounidense. Y finalmente va a intervenir en Vietnam. En Vietnam también tratando de sostener a la colonización francesa, y cuando Francia se tenga que retirar porque no puede sostener la guerra, Estados Unidos va a tratar de sostener un gobierno de derecha afín en Vietnam del Sur, dividiendo Vietnam en dos, y esto va a ser el origen de lo que después va a ser la guerra de Vietnam, entre Estados Unidos y Vietnam del Norte y los movimientos de resistencia de Vietnam del Sur, comunistas, ¿no? O decir es básicamente qué proponía cada uno, digamos, en qué consistía el proyecto político y económico de cada bloque. Bueno, en el caso del bloque occidental, liderado por Estados Unidos, el sistema que proponían era la democracia liberal y la economía de mercado basada en la propiedad privada, las empresas privadas y el trabajo asalariado, ¿no?, básicamente. La democracia liberal, esto era medio mentiroso, porque cuando había un gobierno que trataba de llevar adelante una política independiente de Estados Unidos y demás, Estados Unidos no dudaba en promover golpes de Estado o desestabilizar esos gobiernos para que asumiera un gobierno más afín a su política y totalmente alineado a nivel internacional. Por parte del bloque oriental liderado por la Unión Soviética, el sistema, la versión del socialismo que ellos defendían, era un sistema de partido único, es decir, que había un único partido legal, que era el Partido Comunista, una economía controlada por el Estado, totalmente planificada, ¿no?, donde la propiedad era estatal o en todo caso cooperativa, pero no había propiedad privada, ¿no? Eh, y bueno, en ambos casos, durante los 30 años que van más o menos desde la década del 40 hasta la década del 70, va a haber políticas de bienestar para contener a la población. En el caso de la Unión Soviética, esto eh, estaba relacionado con la misma ideología socialista que tenía el sistema, que tenía como uno de sus principios fundamentales la disolución de la división en clases sociales, ¿no?, la eliminación de la sociedad de clases y la conquista de la igualdad entre todos. Entonces, obviamente, eso implicaba que hubiera educación gratuita, salud gratuita, que todos tuvieran trabajo, que todos tuvieran lo suficiente para comer, que todos tuvieran vivienda. Eso como que no, ni se discutía. Ahora, del lado del bloque occidental capitalista, las políticas de bienestar tuvieron que ver con la necesidad de contener al comunismo, o sea, de evitar que se expandiera la zona de influencia comunista. A partir de ahí, en Europa se construyen estados de bienestar
que te daban educación gratuita, salud gratuita, seguro de desempleo, que trataban de promover el pleno empleo, todas esas cosas. En muchos de esos países esas políticas debilitadas, pero se mantienen debilitadas, pero se mantienen. En Estados Unidos se retrocedió muchísimo en ese aspecto, sobre todo después de que cae la Unión Soviética en 1991 y ya como que no hacía falta tener eso, porque ¿para qué vamos a sostener un estado de bienestar para contener el comunismo si el comunismo no existe más? Bueno, Estados Unidos en ese sentido no tuvo ningún problema y en los 90 termina de barrer con lo poco que tenía de políticas de bienestar. En Europa no, en Europa todavía se mantienen, aunque es una lucha permanente de los trabajadores europeos por ver cómo no les recortan de a poco esos beneficios. Bueno, para cerrar, vamos a recomendar algunos libros. Esto yo no lo hago en clase, pero bueno, como tengo mi biblioteca acá atrás, me puedo dar ese lujo. Además, bueno, vamos a aprovechar estas herramientas digitales, ¿no? Eh, ya que lo tenemos que hacer porque estamos encerrados tratando de evitar lo peor. Bueno, primero como me parece pertinente para el contexto eh, de la pandemia y todo eso, recomiendo mucho este libro, si lo pueden ver, La peste de Albert Camus, un escritor francés existencialista, que se trata básicamente de eso. Digamos, en una ciudad, de repente, hay un brote de peste y la novela es más o menos cómo reaccionan las personas y la sociedad y todo lo que sucede a partir de que eh, se expande esta peste eh, amenazando digamos, con terminar con la vida en esa ciudad, ¿no? Es un poco bajón, pero está muy bien escrito y es un clásico. Segundo, eh, a propósito de la Segunda Guerra Mundial, El hombre en el castillo, de Philip Dick, un autor de ciencia ficción, de los mejores quizás. Este libro tiene una particularidad, que plantea una especie de historia alternativa, que es básicamente, el planteo es este. ¿Qué hubiera pasado si en la Segunda Guerra Mundial ganaban los nazis? O sea, si la Alemania nazi y sus aliados ganaban, ¿qué hubiera pasado? Entonces lo que plantea es digamos, la historia que cuenta el libro sucede en un mundo en el cual ganaron, digamos, los fascistas ganaron, pasaron varias décadas de dominio fascista a nivel mundial en la mayor parte del mundo, y en ese contexto se desarrolla la historia. Es uno de los libros de novelas con una historia alternativa más, más interesantes que hay, y hace poco se hizo una serie. También pueden ver la serie, yo no la vi, pero... Ahora, más de historia. Para recorrer un poco lo que fue la Guerra Fría por el bien del imperio, de un gran historiador que es Josep Fontana, que murió hace poco, un español, catalán en realidad. Es un libro muy voluminoso, pero muy entretenido y muy fácil de leer, que, bueno, digamos, en buena medida recorre la segunda mitad, en realidad reconstruye la segunda mitad del siglo XX, sobre todo a través de lo que fue el enfrentamiento entre Estados Unidos y la Unión Soviética, cubriendo bastante muy bien todo lo que pasó en el mundo en ese periodo. Muy recomendable. Siguiente, más específico del caso estadounidense, la formación del Imperio Americano, de un historiador brasileño llamado Luis Moniz Bandeira, que relata de manera bastante detallada y muy bien escrito y con muy buena información cómo fue la política de expansión de Estados Unidos a lo largo de todo el siglo XX. Van a encontrar mucha información acá, el libro está muy bueno. Y bueno, finalmente, para los amantes de los cómics, Superman, Hijo Rojo. A mí no me gusta mucho Superman, en realidad no me gusta nada. No me gusta la historieta superheroica, pero algunas cositas me gustan, de Batman, por ejemplo. De Superman no me gusta nada, pero este me lo regalaron y está muy bueno.
Lo que plantea la historieta es qué hubiera pasado si Superman, en lugar de que la cápsula donde venía el bebé Superman, en lugar de caer en una granja estadounidense, caía en una granja de la Unión Soviética, ¿no? Digamos, dentro del territorio soviético. ¿Qué hubiera pasado? Bueno, Superman hubiera sido un superhéroe socialista, un superhéroe del sistema socialista, ¿no? Entonces, bueno, lo que plantea o la trama es, bueno, cómo sería el mundo eh, en el hipotético caso de que Superman fuera un superhéroe del socialismo y por lo tanto ayudar al sistema socialista a expandirse, ¿no? Las ilustraciones están bastante buenas, la historia es interesante, complejiza bastante al personaje. Acá lo tienen, la presentación. Ven que el logotipo de Superman está cambiado por una hoz y un martillo, ¿no? Que es el escudo de la Unión Soviética, significa Alianza Obrero-Campesina, porque la hoz es de los campesinos y el martillo es de los obreros, ¿no? No, es la alianza que fundó la Unión Soviética en la Revolución. Bueno, eso es todo lo que tengo para decir y para recomendar. Espero que les sirva esto, que los acompañe bien en estos momentos de aislamiento. Y bueno, nos reencontramos la semana que viene con un nuevo video.